Buenas tardes a todos. Vamos a ir iniciando puntualmente y después vamos a ir agregando a las personas que se inscribieron más tarde. Yo soy Virginia Aguirre Talamono, directora de Cultura de la Municipalidad de Quilpué. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Tengo el gusto de presentar hoy a Francisco González Cabañas. Él nació un 6 de noviembre de 1980 en la ciudad de Corrientes. Estudió licenciatura en filosofía, licenciatura en psicología, licenciatura en comunicación. Desistió de culminar los mismos y continuó su formación autodidacta. Publicó 7 libros. El primero fue una novela llamada El macabro fundamento, en 1999, de la editorial Dunkel, y publica su segundo libro, El hijo del pecado, en la editorial Noblia, en octubre del 2013. Su tercer libro y primero de filosofía política, El voto compensatorio, editorial Ediciones Academia Española, Alemania, abril de 2015. Publica su cuarto libro, segundo de filosofía política, La democracia incierta, editorial SD, junio 2015. Quinto libro, Ensayos de filosofía política, El acabose democrático, Alternas Ediciones 2017. Sexto libro, La democracia actualizada, editorial Camelot, en el 2018. Séptimo libro, Visiones filosóficas, políticas y psicoanalíticas, La urba democrática, editorial Colaval, edición publicada en agosto del 2020. Nosotros tenemos el gusto de conocer a Francisco. Él nos visitó el año pasado acá en Curuzú y hemos tenido su presentación de uno de sus libros, justamente La democracia fraternizada, que presentó en Curuzú Cuatiá, y de ahí entablamos un diálogo muy interesante con él, porque es así como se formó en diferentes disciplinas, en diferentes posturas todas humanísticas en la universidad. También su intuición lo llevó a formarse y a generar un pensamiento propio, y eso es lo que nos interesa hoy. Traer un pensamiento, traer unos cuestionamientos nuevos de cómo podemos ver la política hoy en épocas de pandemia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos podés? ¿Cuál sería la propuesta, Francisco, para hacernos reflexionar sobre este tema? Y ahí ya te doy la palabra y te agradezco infinitamente la oportunidad de darnos esta charla acá desde Curuzú, y hay otras personas integrantes de esta reunión que son de otras ciudades también, a quien también doy la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a vos, Virginia, en especial, a la municipalidad y a todos los que nos están acompañando. En verdad me parece muy interesante la propuesta convocante, que es el hecho de obviamente no podemos dejar de pensar en cómo recomponernos en esto que algunos llaman nueva normalidad, o como se quiera reconfigurar nuestra cotidianeidad, nuestro día a día. Y obviamente que de lo individual vamos a lo general, y la política tiene mucho que ver en relación a esto. Puede sonar a propuesta de autoayuda, si se quiere, pero me parece que es un buen disparador, sobre todo en estos tiempos en donde todavía no sabemos cómo nos impacta emocionalmente el tema de la pandemia a todos y a cada uno de los habitantes del mundo, digamos. Estamos ante un acontecimiento único. Entonces me parece que la primera propuesta es la de, como se dice usualmente, comúnmente, vulgarmente, mirar el vaso medio lleno, no mirar el vaso medio vacío. Y vos precisamente mencionabas que el año pasado nosotros nos encontrábamos físicamente yendo a Curuzú, presentando este libro, y la verdad que hoy, pese a todas estas restricciones y pese a este drama universal,
igualmente lo estamos haciendo, ¿no? E incluso hay algunos que pueden tener la posibilidad de hacerlo a mayor distancia, a mayor kilometraje, y poder vencer ciertas barreras, incluso hasta las más prácticas digamos, e insulsas que puedan sonar, pero es más práctico el hecho de, por ejemplo, en mi caso, hacer los kilómetros que hice, o incluso para el municipio, el tener que alojarme allí. Obviamente que fue un gusto compartir esa cena con vos en aquella oportunidad, pero lo que quiero representar es precisamente esta mirada del vaso medio lleno, como para poder igualmente volver a convocarnos a distancia, digamos, venciendo, si se quiere, estas restricciones, y de alguna manera poniendo en valor lo que creo y considero que es lo que nos determina como seres humanos, que es el diálogo, que es la palabra, y que es el encuentro entre diversas posiciones y perspectivas, que precisamente hacen que desde nuestra opinión personal, así mismo, y también de nuestros actos, pero primero es el verbo, ¿no? Tenga relación nuestro quehacer político, independientemente de que nos demos cuenta o no del mismo, independientemente incluso de que lo hagamos oficialmente en partidos políticos, en estas instituciones que sostienen la democracia, tal como lo dice el artículo 38 de la Constitución, pero todos, de alguna manera, recordando esa definición aristotélica, somos hombres políticos, somos hombres que nos manifestamos en comunidad, y que precisamente ese quehacer me parece importante esta convocatoria de interpelarnos en qué significa precisamente, o cómo poder recomponer la relación precisamente entre representantes y representados, entre el ciudadano y el representante político, que precisamente ya venía teniendo problemas independientemente de la pandemia, ¿no? Entonces, lo primero que propongo, digamos, como para analizar, bueno, cómo poder reconfigurar la relación de la política, es básicamente lo que de alguna manera se venía realizando desde antes de que nos impacte la pandemia, y yo no sé si nos estará acompañando acá, seguramente se va a sumar, formo parte de lo que dimos llamar una escuela correntina de pensamiento, de hombres y mujeres con inquietudes, y uno de mis colegas, que se llama Carlos Coria García, tiene una metáfora que es muy dura tal vez, pero para mí es muy representativa, cuando mencionaba el hecho de las jornadas electorales, ¿no? Cuando comenzaban las campañas y demás. Entonces él definía a través de una metáfora, insisto, tal vez dura, pero para mí era muy gráfica, muy palmaria, que era el hecho de comienza el avistaje de pobres, ¿no? En relación a que desarrollo el concepto, más allá del efectismo y lo duro que pueda sonar, en relación a que precisamente estábamos asistiendo a una política de la imagen, a una política en donde precisamente la valoración tenía que ver con el hecho de el acto de estar, independientemente de la importancia o de la calidad de ese estar, ¿no? O sea, veíamos precisamente, y sobre todo en tiempos electorales, a políticos con muy breve tiempo, que por lo único que hacían la reunión era por la foto, que después se replicaba en redes sociales, que después se replicaba en informes de prensa, e incluso en la instantánea, nada más de que independientemente del contenido de esas reuniones, independientemente de que se resolviese algo o no en ellas, la importancia radicaba en esa instantánea, en la política de la foto, en esta suerte de, insisto, de avistaje de pobres, si se quiere, en la cual lamentablemente se fue reduciendo la política, no solo en Corrientes, no solo en Argentina, sino creo que también en una dimensión, bueno, que alcanza los límites generales de lo que tiene que ver sobre todo lo que entendemos la política occidental. A partir de allí creo que, digamos, fuimos asistiendo a esa instrumentalización de la política, es decir, a simplemente dejarla reducida a la mayor cantidad, no solo de asistentes que tenían esas reuniones, sino también la cantidad de réplicas que tenían, ¿no? La cantidad de me gusta que se podían compartir, la cantidad de veces que uno lo planteaba en redes sociales y en diferentes alternativas, y a partir de allí generar precisamente el efecto mayor, traducirlo a lo que se llama alcanzar una mayoría, ¿no? Que ese es el otro punto que después voy a desarrollar. Pero a partir de eso me parece entonces que planteando el principio de mirar el vaso medio lleno, me parece que es importante que cuando tengamos
cuando tenemos, mejor dicho, al tener estas restricciones de aglomeración, de poder vincularnos con el otro, digamos, esto que obviamente es una tragedia colosal, sin embargo puede plantearnos la posibilidad de resignificar el encuentro, ¿no? Y ahí me parece que eso excede lo político, me parece que tiene que ver incluso con lo cotidiano, con lo diario, con lo que sucedía en nuestras propias familias, en nuestras reuniones familiares, en nuestras reuniones de amigos, cuando en esos típicos encuentros en donde estábamos reunidos en esa habitualidad, pero muchos estábamos cada uno con nuestro celular, dándole importancia a los elementos electrónicos, y por ahí la reunión era casi como un elemento, si se quiere, de la habitualidad, era como algo que le dejábamos de prestar sentido por la hipercomunicación en la que estábamos. Entonces, la valoración del encuentro personal con el otro empezó a perder sustancia, empezó a perder calidad, y se fue de alguna manera instrumentalizando nada más que en un hecho, en un hábito casi, que de alguna manera se podía dar a leer como una repetición, digamos, de un goce pernicioso, ¿no? El hecho de decir, oh, lo estamos haciendo porque lo tenemos que hacer, o porque en definitiva planteamos algo que pierde sustancia el encuentro con el otro. Entonces, a partir de esto, que implica el tener mucho cuidado, porque bueno, porque todos podemos ser transmisores de este virus, que aún no tiene cura ni vacuna, entonces obviamente las posibilidades de reuniones, nosotros sobre todo que estamos como provincia de un tiempo todavía y no sabemos hasta cuándo, en fase 5, pero bueno, se nos permiten este tipo de reuniones hasta 10 personas y demás, entonces el resignificar el encuentro con el otro puede generar precisamente una alternativa, que no solo implique la parte política, no solo la parte personal, sino todos los estadios en los cuales nos comunicamos. Pienso desde la política, por ejemplo, en la relación de que el político que se propone reuniones con ciudadanos y con habitantes, bueno, precisamente tiene que darle una valoración mucho más especial independientemente del cuidado que se tenga. Y a partir de allí se va a aumentar la importancia que pueda encontrarse precisamente en estos charlas. Doy un ejemplo concreto. Yo conozco bastante el trabajo, por ejemplo, de los intendentes en sus municipios, y la verdad que hasta antes de la pandemia era casi imposible, cuando uno llegaba de sorpresa o sin entrevista previa, poder tomar contacto directo con un intendente, porque tenía largas colas de ciudadanos que habitualmente querían ir a entrevistarse, a tomar contacto directo y personal con él. Y muchas veces, obviamente, digamos, hay vecinos que le pueden reclamar a un intendente, por ejemplo, el no tener trabajo. Pero bueno, obviamente que eso es una cuestión que no atañe, no es responsabilidad, ni se puede hacer cargo puntual y políticamente un intendente de ello. En todo caso lo será el gobernador, o mejor dicho, hasta un presidente. Pero esa instrumentalización de decir, otro de los casos, un intendente por ahí no tiene bien organizado su equipo de gobierno, precisamente un ciudadano desesperado puede ir a acudir y hablar con él para conseguir un medicamento, pero eso tranquilamente lo puede resolver una secretaria de salud, una secretaria de acción social, y no necesariamente el generar esta suerte de encuentros o de requerimientos personales al intendente en este caso, para que resuelva temas que incluso no tiene por qué resolver, ni incluso tiene herramientas para resolver. Entonces, a partir de eso, el ciudadano también puede encontrar que estas alternativas de encontrarse con un otro, con su autoridad política, con sus políticos y consigo mismo, tiene que resignificarse. Es decir, obviamente que pueden existir reclamos puntuales que son necesarios que se establezcan a través de sus autoridades políticas, pero para ello se podría necesitar una organización mayor. Imagino, no sé, en un barrio en donde existan algunas necesidades de luminarias, algunas necesidades de algún tipo puntual, hacer el reclamo más organizadamente, más representativamente en lo que está pasando, y no en la cuestión personal que tenga que ver con un efecto determinado, que en este caso llevar la situación personal de cada uno a una situación política, ¿no? Porque precisamente no podemos situar a la política como para que nos resuelva los problemas personales. Y también a partir de ello, y sobre todo ahora que yo lo estoy observando, y creo que como todos, que tampoco por parte de la política pueden volver a plantearse estas cuestiones de, por ejemplo, las candidaturas por el simple hecho de esto de que alguien mida bien, o porque supuestamente en este imperio de las encuestas, que como todos sabemos son de dudosa eficacia científica, incluso más en tiempos de pandemia, donde hasta la cientificidad está de rodillas por un virus, ¿no?
Entonces, igualmente siguen algunos todavía con esa cuestión de que me parece que hay que resignificarla, es decir, la propuesta de tanto un líder político como de liderazgos políticos, me parece que tiene más que ver con, o tendría más que ver con el hecho de cuestiones organizadas, de respuestas, de proyectos, de planteos, y de esa manera sí, revalorizar el contacto con la ciudadanía, con sus posibles votantes, el hecho de que precisamente salir de ese estadio de la instrumentalización de la política de la foto, ¿no? Que precisamente la restricción y que estos impedimentos nos hagan, tanto a los políticos como a los ciudadanos, el poder resignificar y revalorar la cuestión del encuentro, ¿no? E insisto, me parece que eso hasta incluso tiene que ver con lo espiritual, digamos, con la asistencia de los creyentes a los templos, a las iglesias, tiene que ver con las propias familias, ¿no? Que, bueno, hay autorización un día para las familias, otro día para los amigos, bueno, realmente cuando estamos ahí, encontrarnos con el otro, preguntarlos, estar a disposición y no estar pendiente de otras herramientas y otros mecanismos, como de alguna manera, si se quiere, veníamos banalizando esos encuentros y veníamos perdiendo sustancia por el hecho de haber transformado esta cuestión en un hábito. Y con respecto a un punto, digamos, de más adelante, a un punto más, si se quiere, electoral, que bueno, yo también trabajo bastante, yo creo que avanzamos, no sé si en Corrientes o en Argentina, pero sí me parece que a nivel internacional, en un futuro inmediato, diría, en que el voto efectivamente tenga que hacerse también a través de plataformas digitales o a través de, bueno, precisamente, digamos, el voto electrónico en relación a articulación de un padrón, así como hoy tenemos los manejos de home banking, los manejos digitalizados, también poder generar o poder avanzar hacia, bueno, precisamente con todos los obstáculos que eso puede significar, ¿no? En cuanto a sistemas de control y todo lo demás, pero más temprano que tarde me parece que vamos a tener que, o se va a tener que articular una forma y una manera en cual el ciudadano pueda, digamos, emitir su sufragio a través de una plataforma oficial, de una plataforma online, de una plataforma que con todos los controles exhaustivos del caso, sea una alternativa más, ¿no? O sea, independientemente de que esto tiene que ser optativo, obviamente, quienes quieran preferir el sistema habitual lo podrán hacer y, digamos, quienes, bueno, precisamente puedan hacer uso de esto, me parece que, insisto, así como lo hacemos a diario, incluso más, a mí me parece risueño, ¿no? Pero, digamos, para ponerle un poco de humor también a estas cuestiones que nos vienen afectando, era impensable hace un tiempo que desde el Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo, se nos sugirió la posibilidad del sexo virtual, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hasta eso, que es tan íntimo y tan físico, desde lugares oficiales se nos sugiere, ¿cómo no tener la posibilidad bueno, de poder sufragar o de poder elegir nuestras autoridades, así como hacemos una transferencia bancaria, así como solicitamos un turno, así como de alguna manera estamos observando cómo digamos, como la pandemia nos fue cambiando nuestra habitualidad y tenemos tiempo precisamente para organizarlo mejor y para que no ocurra como nos ocurrió y como lamentablemente todos pudimos ver en los medios de comunicación aquella vez cuando se resolvió que de alguna manera los jubilados sobre todo, pudieran percibir sí o sí a través de la bancarización que no estaba preparada, ¿no? Y se produjo en todo el país aglomeraciones en cada una de las distintas partes de los bancos. Entonces, me parece que ir trabajando en esos conceptos tienen que ver o van a hacer que la instrumentalización de lo electoral precisamente tenga que ver con esto que algunos llaman nueva normalidad, nuevas formas, o una readecuación de nuestra vinculación con la política y nuestro quehacer político, que como dije en la primera etapa, me parece que va a pasar por el hecho de resignificar y revalorar el encuentro físico, ¿no? El encuentro con el otro y con los otros. Ahora, toda esta cuestión de la nueva normalidad que vos denominás, ¿cómo implica esto? O sea, ¿qué ves, qué cambios ves, qué síntomas ves en la política que están tomando un nuevo giro para decir, ya no tenemos la foto,
ya no tenemos esto. ¿Cómo están actuando, cómo están dando vuelta esta visión de esta realidad? ¿Cómo se están posicionando? ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo ves que están reaccionando los políticos? No solo a nivel provincial o a nivel nacional, sino yo sé que vos tenés una visión global de la realidad. ¿Y vos qué crees que está sucediendo con respecto a eso? Bueno, sí, yo quiero insistir nuevamente que es difícil conceptualizar aún lo que nos está ocurriendo, ¿no? O sea, es difícil en todos los ámbitos y en todos los sentidos. La verdad que el impacto ha sido muy fuerte, digamos, y eso requiere un tiempo de procesarlo, redinamizarlo. Y yo al principio veo dos reacciones. Una, en el hecho de ya de algunos políticos en gestión, digamos, que están mencionando, por ejemplo, la futura aparición de nuevos liderazgos, de nuevas formas, como precisamente una manera de reconocer que esta realidad nos va a impactar y de esa manera, bueno, precisamente va a tener que ver también una recomposición de esa relación y ese vínculo entre el representante y los representados, ¿no? Finalmente creo que también hay otra reacción, que va a ser la reacción digamos, de negación, que es la típica, ¿no? Cuando nos pasa algo así, que, insisto, no casualmente estamos viendo acá en Corrientes, digamos, independientemente, esto no es cuestiones de nombres ni de nada, pero sí la nueva aparición de las viejas formas de querer insistir de que la política va a seguir por el mismo lado de esto de que tengo buena imagen, que hay un candidato, o sea, otra vez la valoración esa de los nombres por sobre los proyectos, por sobre las alternativas, y por sobre, bueno, precisamente qué es lo que se discute en el fondo, digamos. Porque me parece que esa es la cuestión de la valoración con el encuentro, ¿no? Pues si uno dice, bueno, es difícil encontrarme con otros, ¿no? Por estas cuestiones. Bueno, precisamente revalorizamos aquello y digamos que quiénes son los que se postulan para algo, que precisamente qué van a hacer necesariamente con esto, porque además también el ciudadano va a tener expectativas incluso más altas a partir de estas cuestiones que los afectan, porque obviamente no estaba previsto en el cálculo de nadie, pero si algunos tenían responsabilidad de prever ciertas cosas, precisamente era la política a nivel general, ¿no? Y la política a nivel general, estamos hablando de Occidente, a nivel internacional, bueno, nos puso, si se quiere, bajo el amparo de la cientificidad, bajo el amparo de esas verdades que parecían inconmovibles, y sin embargo, este virus nos ha dejado precisamente ante el desconcierto que significa el hecho de que, digamos, lo más básico y esencial, que nosotros venimos a la existencia de la vida, independientemente de las creencias religiosas que tengamos, pero nuestra vida no tiene un sentido ni una finalidad exacta, acabada, determinada y precisa, digamos. Entonces lo que la cientificidad impuso es que a partir de supuestas previsiones y poder determinados aspectos, bueno, o poder organizarnos, poder vencer precisamente esas incertidumbres. Y esto vino bien y funcionando bien precisamente hasta esta eclosión, porque esto es, insisto, una eclosión conceptual. Y me parece que habría que trabajar también la otra parte, ¿no? Que muchas veces cuando, y ahí yo tengo una tesitura que, si se quiere, los que estamos formados en filosofía, yo digo que arrastramos el pecado original de Platón, que, bueno, que para aquellos que por ahí no lo tienen muy a mano, fue un autor clásico de la Grecia antigua que planteó en un diálogo principal suyo, La República, el gobierno de los filósofos, ¿no? De los que más sabían, ¿no? Entonces, a partir de ello, me parece que esa posición sigue aún pagando, expiando esa culpa y ese atrevimiento, que suena incluso de alguna manera como nada más que como una propuesta, así como pueden sonar otra de las tantas, ¿no? Pero a partir de eso, digo, no se trabaja desde esa opción de prepararnos a los ciudadanos, a los seres humanos, con la capacidad resiliente, si se quiere, con la capacidad de readaptarnos a las consecuencias de vivir en situaciones en donde, bueno, no todo va a ser 2 más 2, 4, como lamentablemente observamos, no sé, desde las cuestiones meteorológicas, ¿no? Yo siempre digo, no sé para qué miramos el tiempo, porque a mí, por ejemplo, en mi celular siempre me falla, ¿no? O por ejemplo, yo también lo observo mucho en esto de que, bueno, lo vemos tanto en la pandemia, ¿no? En este reinado, si se quiere, de los infectólogos y los epidemiólogos, que en definitiva lo único que nos están diciendo, o sea, es lo que ya sabemos, lavarnos las manos, restricción y distancia, digamos.
Y asimismo, por ejemplo, si vemos en las grandes cuestiones económicas que tenemos, sobre todo como país y Argentina, el imperio también de los grandes comunicadores y que están formados en economía. Yo siempre digo, con todo el respeto del caso, ¿no? Los economistas son los mejores poetas, ¿no? En el sentido de que la ciencia del número en realidad es una ciencia abstracta, en realidad es una ciencia ficción. Nosotros no vemos un 2 o un 4 caminando, digamos. El 2 es precisamente la elucubración del ser humano como para ordenar determinadas cosas. Entonces escuchamos un tiempo esta parte de una cantidad infinita de economistas de las diferentes escuelas, de las diferentes tendencias ideológicas, pero la cuestión es que seguimos en el noveno default, seguimos con una inflación de números que no lo podemos controlar, con desocupaciones, o sea, todas las variables que los economistas nos explican no las resuelven. Y bueno, no se resuelve precisamente porque no es un problema económico, no es un problema de número, no es un problema de distribución, es un problema político. Y básicamente el problema político tiene que ver con la palabra, ¿no? Se tiene que ver con la palabra en el sentido de esto, del entendimiento y de la perspectiva. Y ahí yo también veo un problema, y digamos que me parece que se tiene que resolver desde la política, que es sobre todo nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel provincial, implica el balotaje, lo que de alguna manera significa y representa para la conciencia dura e incluso para el inconsciente colectivo es, mirá, vos tenés que sumar la mitad más uno, o en el caso del 45%, ¿no? Y después el resto, digamos, no importa, digamos, ¿no? No importa si el otro tiene la representatividad del 44%. Pero ese 44% también es ciudadano, ese 44% también tiene una postura, tiene una tesitura. Entonces hoy vemos mucho esto de que nos indagamos por la grieta, las posiciones adversariales, diagonales. Obviamente que existen corrientes filosóficas y tendencias que abonan esto, obviamente yo no estoy de acuerdo con ellas, tienen sus fundamentaciones y demás, sería todo un tema analizar las mismas, pero la cuestión es que a través de eso me parece que lo único que logramos es esta política adversarial, ¿no? Esta política ratificatoria que yo, por ejemplo, también la veo mucho en nuestras redes sociales, ¿no? Por ejemplo, esto de que siempre hay muchos que, bueno, dicen, bueno, yo en mi red social, que dicho sea de paso, en realidad ya es un espacio público la red social, ¿no? Si independientemente de que vos tengas tu cuenta personal, pero es un espacio público, así como antes era la plaza, como antes era salir a caminar, ¿no? Entonces dice, bueno, yo simplemente tengo amigos que me aplauden y que me dicen lo que yo quiero escuchar y los elimino, los borro a los que no estoy de acuerdo. Bueno, obviamente que cada uno tiene el derecho de hacer eso, pero a mi modo de ver te estás perdiendo un montón de cosas, digo, ¿no? En el sentido de que no nos preparamos precisamente para aceptar la crítica, para aceptar otra posición, y estamos llegando a situaciones cada vez más extremas, digamos. Por ejemplo, yo también lo veo mucho en esta cuestión que se da con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, independientemente insisto, también de que tenga toda una corriente y fundamentaciones y argumentaciones, e independientemente que pues, la Real Academia Española lo haya rechazado y que algunas universidades lo consideren. Pero la cuestión es que no puede ser que algunas personas, porque si vos no escribís todes, directamente no te lean o te eliminen, u otras personas, porque vos escribís todos, hagan lo propio, digamos, en el sentido de, bueno, pues, no podemos llevar a la exclusión, digamos, del que no piensa como yo y de alguna manera eliminarlo en el diálogo, en el encuentro, en la perspectiva, porque eso me parece que es precisamente suprimir la política y pasar, insisto, como decía al inicio, a la instrumentalización, es decir, bueno, si de 10 yo consigo 5 que me apoyen, después los otros 4, y la verdad que mucho no me importan, andá y conseguí una mayoría. Y me parece que eso es algo totalmente poco democrático, que bueno, obviamente será un modo de entender el poder, que son cosas distintas, ¿no? El poder con la política son cosas distintas. Obviamente que es el poder. Sí, también es el poder de un tipo que viene con un arma, digamos. Obviamente hay una diferencia, una persona que viene con violencia y que te genera, pero también hay una violencia desde el punto de las mayorías y de conocer las posiciones de los otros, ¿no? Entonces me parece muy importante el hecho de que de esto mismo, ¿no? De que estos encuentros, de que estas charlas no necesariamente nos asista la razón, ni nosotros tengamos siempre la posición iluminada de creer que lo nuestro es lo correcto, ni la verdad universal. Pero sí, la política tiene que ser el escenario para que precisamente se dé ese enriquecimiento entre el entrecruzamiento de perspectivas distintas, proyectos diferentes, y eso lo vamos a lograr si no discutimos personas, si no discutimos proyectos, discutimos generalidades y no individualidades. Yo le voy a dar la palabra a Guillermo, le voy a habilitar
le voy a reiniciar su audio para que pueda preguntar y dialogar con vos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Hola. bien. No pongo la cámara porque ya saben que el servicio de internet es bastante complicado acá. Lo que decía ahí el amigo y compañero, en cuanto a esta situación, yo había puesto ahí para todos que la clase política ha fracasado en todos los niveles. Y justamente como él decía, esto no es un problema económico, sino también es un problema en la cual yo creo que la dirigencia política es obsecuente en cuanto a sus plataformas electorales, lo mantienen a los distintos referentes o líderes de la historia como bandera, pero resulta que lo traicionan permanentemente en lo ideológico, en la concepción de la construcción política, y me parece que llegó el momento de que también se tendría que hacer una reforma política, una reforma al Código Electoral, que en la época de Macri se comprometieron todos los gobernadores, al final hacen a medias, y coincido con lo que dice el doctor con el tema de este lenguaje inclusivo, que también a veces porque uno piensa distinto, mucho más allá de las concepciones filosóficas y todas que se puedan discutir, de que te toman como enemigo, digamos. Yo creo que tiene que existir tolerancia de las distintas opiniones y buscar la construcción de algo más amplio y que seamos tolerables, digamos. Me parece que está de moda hoy, parece que seamos enemigos y lleguemos a una guerra civil, digamos, para ir al extremo. Y me parece que esas cosas en el mundo, los resultados no fueron buenos. Y vivimos en un país en el cual, que también él decía, tenemos que conseguir la mitad más uno y llegás al gobierno. Y yo creo que después de los 90, lamentablemente en Argentina, ningún partido llega solo al poder y necesita de coaliciones, de alianzas, pero que sus plataformas electorales se vean reflejadas ante la sociedad y no que sean solamente meros acuerdos para llegar al poder y después cada vez la clase política se va alejando de los intereses y de los reclamos que tiene la sociedad en su conjunto. Sí, vos sabés, Guillermo, que coincido con vos. Yo creo que incluso más como para proponer un análisis, una perspectiva nueva, yo creo que incluso hasta el tema es preideológico, tiene que ver, digamos, de los problemas que tenemos actualmente, tiene que ver incluso con algunas prácticas abusivas de la política. Voy a mencionar un caso concreto, insisto, que obviamente por ahí dar los casos concretos no significa puntualizar en nombres ni en personas, sino simplemente para graficar los ejemplos. Y digo, por ejemplo, una práctica nociva del manejo de la política, del manejo de la democracia, es el nepotismo, ¿no? Es esta dinámica de interponer a familiares, incluso nepotismo y amiguismo, amigos, cuando uno está en el poder, como para darse continuidad individual o de un proyecto supuestamente político, pero que en realidad esconde precisamente un proyecto personal, familiar, o incluso, bueno, que tenga que ver con una facción nada más, no con la generalidad que debe representar un político. Y yo, por ejemplo, lo veo mucho, por ejemplo, en el doctor y senador actual Ricardo Colombi, que él, por ejemplo, menciona mucho un libro, me parece, no sé si será su libro de cabecera, pero es interesante y sobre todo cuando los políticos mencionan libros es muy importante. Él menciona un libro de un doctor, un correntino, López Villagra, que es Sociología del Pensamiento Conservador de Corrientes, ¿no? Y en ese libro, bueno, López Villagra hace un análisis, y él de alguna manera, un análisis histórico, sociológico, en donde él plantea que de Corrientes hasta esta parte, digamos, existieron nada más que 12 familias en el poder, ¿no? Es muy interesante la propuesta de análisis porque en realidad, bueno, lo hicieron, incluso la presentación del libro ese fue con los rivales políticos de Ricardo Colombi en ese momento, es decir, si se quiere, lo hicieron planteando como, de alguna manera, diciendo, bueno, vos estás dentro de estas familias conservadoras que manejan el poder dinástico de la provincia, ¿no? Y Ricardo, sin embargo, lo reconvierte, digamos, desde su interpretación totalmente válida, ¿no? Y dice, bueno, precisamente ustedes que me dicen a mí conservador, fui yo que a través del 2001 establecí un sistema en donde, político, en donde ingresaron
a la función pública, a la administración, a la representación en los diferentes poderes, otras personas que no eran las 12 familias habituales que nosotros, los correntinos, conocíamos, ¿no? Entonces, es importante porque en una parte tiene razón. Primero porque el libro de López Villagra no analiza, digamos, la parte política de Ricardo, porque incluso la cuestión política de Ricardo Colombia aún continúa. Es decir, si nosotros podemos trazar 3 hombres importantes de la política provincial de recupero de la democracia esta parte, independientemente de que lo hayamos votado o no, o que nos gusten, serían Pocho Romero Feris, Tato Romero Feris y Ricardo Colombia, digamos, como grandes hacedores o protagonistas de la política, ¿no? Actores principales. Entonces, digamos, el libro no dice eso, o sea, no llega hasta esa parte, porque es una parte histórica. Él lo plantea y dice, bueno, la verdad que yo no soy eso, digamos, no soy esa sociología del pensamiento conservador, porque una de las prácticas, si se quiere, del conservadurismo es precisamente el hecho de deslizar siempre hacia prácticas nepotistas. Y sin embargo, si nos vamos al caso, digamos, o sea, tanto a nivel nacional, digamos, cuando Juan Domingo Perón, supuestamente no conservador, no acudió a una práctica nepotista, es decir, renunciamiento histórico de Evita en el 52, bueno, hubo un golpe en el 55, pero no le fue tan mal como nos fue a él y a todo el país cuando sí acudió a una práctica nepotista poniendo a María Estela Martínez de Perón, a Isabelita, en el 74, que después de su fallecimiento, digamos, antes incluso del golpe del 76, todos sabemos el desastre que fue ese gobierno, precisamente, y esa práctica. Y lo mismo le pasa, si se quiere, o le pasó a Ricardo Colombia cuando él, de alguna manera, su fuerza política, al no poder tener su reelección, puso a su primo, Arturo. Entonces, no lo digo yo ni porque me guste o no me guste, sino los propios de la fuerza política de ellos reconocieron como un error el haber puesto, independientemente de que siempre se pone eso de que no, pero bueno, existiría un trabajo político por parte, independientemente de que sea familiar o no. Lo cierto es que también, como le pasó a Perón desde otro espacio político, o sea, cuando hizo uso de eso le fue mal, y cuando no hizo uso de eso, precisamente como ahora, que no había una reelección más para Ricardo Colombia, y otra persona, como el gobernador Valdés, que hasta hoy tiene una buena imagen, digamos, independientemente de que le guste a cada quien, pero lo cierto es eso, ocupó un rol distinto y, digamos, se prescindió de esa práctica nepotista. Y hoy hablando precisamente en Cursú también, digamos, ahí en Cursú saben mejor que nadie, independientemente, insisto, con todo el respeto y con el afecto que uno pueda tener con los actores políticos anteriores, pero Cursú también tuvo, digamos, un criterio de prácticas nepotistas en gobiernos municipales anteriores. Bueno, de alguna manera esto no significa que, por ejemplo, yo pueda decir, y aprovecho el momento, porque me parece sumamente válido, una acción de gobierno del intendente actual, del intendente Irigoyen, que fue precursora de la decisión que tomó Valdés de reducirse los sueldos, ¿no? A nivel provincial, que eso salió, digamos, el primero que toma esa decisión fue el doctor Irigoyen en Cursú, una buena decisión política que aprovecho para reconocerla y me parece una muy buena acción de gobierno. Pero si, por ejemplo, el día de mañana el doctor Irigoyen, obviamente puede hacer uso de su reelección, ¿no? Pero después deja un periodo y es 2 veces más intendente, y después cuando su hija tenga 20 y pico, 30 de años y continúe en el cargo, bueno, la verdad que vamos a tener que decir lo mismo, que en ese momento estaría haciendo uso de una práctica nepotista como, digamos, anteriormente hicieron uso muchos políticos, como bien decías, Guillermo, independientemente de la cuestión partidaria y demás, y que me parece que es una práctica, me parece que es un vicio, me parece que, e incluso más, insisto, si los pensamos, y bueno, obviamente los ejemplos son muchísimos más, no les ha ido bien a nadie, ni a ellos mismos, ni incluso a las personas que supuestamente continúan como herencia en los cargos, porque tal vez hay que ver si esos hijos, si esas esposas tienen la libertad de elegir continuar con lo que hicieron o no sus benefactores en este caso, ¿no? Y obviamente tampoco ha sido bueno para la comunidad en general. Entonces me parece importante eso, ¿no? Porque eso lo vinculo finalmente también con el hecho de que esas prácticas, bueno, tienen que ver con el poder quitar las aspiraciones de la ciudadanía de ocupar lugares por su capacidad, por su mérito, o también por su esfuerzo, también por su trabajo. No digo ya esto de la meritocracia, como en algún modo fue tomado como una bandera política o como una detracción. Digo simplemente por esto de seguramente la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, que se refleja bien en eso, en ese libro de mi hijo, el doctor, ¿no? El progreso social ascendente. Y si hoy lo vemos,
¿Qué significa y representa? Que no por casualidad hoy necesita un profesional un máster, el realizar un magíster, porque precisamente ya no alcanza con eso como para ocupar ni siquiera una buena posición laboral o una buena posición ante la sociedad, porque precisamente el sistema no está construido, no ha habilitado y no habilita precisamente que quienes se capacitan, quienes trabajen y quienes de alguna manera ofrezcan algo interesante para su comunidad, no puedan tener ese lugar. Entonces, lamentablemente se prorroga, lamentablemente nos llevan hacia un cono infinito de dificultades, y es más fácil y más sencillo, digamos, por ejemplo, el tratar de erradicar o de mitigar estas prácticas nepotistas, insisto, no solamente en el ámbito electoral, sino también en el ámbito del funcionariado, de cómo los políticos eligen colaboradores, ministros, en el caso de gobernadores y demás, y bueno, obviamente también el ocupar lugares relevantes en la administración pública por concurso, y ese tipo de cosas que me parecen, insisto, que incluso estas son preideológicas, ¿no? Que podrían, digamos, poner un punto de partida distinto y diferente. ¿Tú crees? O sea, a mí me da la sensación que toda esta tecnología, toda esta virtualidad, este movimiento en las redes sociales también nos hace evidente al instante muchas verdades que a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel provincial, incluso acá en Cruz Sur, es como que si todo se supiera. Terminó siendo un pueblo chico este mundo porque se están cayendo las mentiras, se están cayendo la mala gestión, la mala visión, se hace evidente por este tipo de tecnología. Vos, ¿qué pensás al respecto de esas verdades que se están cayendo? Hoy tenemos líderes del mundo que están con una imagen terrible por su poca capacidad de afrontar esta adversidad que estamos viviendo. Sí, yo creo que bueno, hay un principio que tiene que ver con esto de que para muchas veces lo personal se transforma en político. A mí me parece razonable para visibilizar precisamente los derechos vulnerados de ciertas minorías, pero no para exclamar situaciones, insisto, puntuales o aspectos que tengan que ver con situaciones meramente circunstanciales. Es decir, vos decías bien, Virginia, el día de mañana, no sé, hacen una edición de un comentario de uno que está en un asado, está jugando a las cartas, y bueno, con esa tecnología de alguna manera se puede hacer esto que se llaman operaciones de prensa, o se pueden caer en situaciones en donde esta transparencia, en donde precisamente la instrumentalización de los medios nos hace caer en riesgo, muchas veces son lanzadas al escenario público y en donde no se valora precisamente el aspecto que tiene que ver con nuestro desempeño en la arena y en el campo de lo público. Es decir, si yo puedo plantear precisamente proyectos, propuestas, alternativas, bueno, eso tiene que ser lo prioritario por sobre algunas cuestiones que hasta incluso que son fuera de todo análisis, que a alguno puede caerle mal que yo sea hincha de Boca, por ejemplo, y a partir de eso es una situación emocional o una situación, digamos, que no pasa por la razón, y que creo que hay estudios incluso que indican que hay muchas decisiones que nosotros tomamos que no están tamizadas precisamente por ese escenario de la razonabilidad o por ese escenario de el pensamiento y el entrecruzamiento del diálogo, sino simplemente bueno, hacemos como una especie de cruz o de aprobación por aspectos que, bueno, obviamente cada uno tiene el derecho de hacerlo. Yo escucho muchos votantes, por ejemplo, que con toda validez plantean que ellos votan por lo que le transmite el rostro del candidato. Bueno, eso es una apreciación meramente subjetiva, independientemente del análisis clásico y tradicional, por ejemplo, de Max Weber, de los líderes carismáticos y demás, y de algunas apreciaciones un poco más generales, ¿no? Y de las cuales trabaja mucho la mercadotecnia, la gente del marketing, ¿no? Y que vemos esto que algún político, bueno, se afeita más
la barba o se afeita menos porque de acuerdo a los focus group eso significa que... Pero tal vez se pueda ganar alguna elección, me parece, pero no creo que eso pueda ser determinante para que después ese político, habiendo ganado la elección, haga un buen gobierno, digamos. O sea, no creo en que se pueda gobernar a través de la consulta permanente de qué le pasa al ciudadano, porque el ciudadano tiene precisamente ese rol de ciudadano. Y el rol del político es precisamente el anticiparse, el poder plantear algunas cuestiones y sobre todo creo que tiene que ver con prioridades. Ahora lo estamos viendo en relación también a esto, es más contundente, ¿no? Un político tiene que establecer prioridades y nosotros los elegimos como para que precisamente se establezcan esas prioridades. Bueno, acá se estableció la prioridad, por ejemplo, de que era más importante evitar la circulación con esto que vemos con las cuarentenas, con el confinamiento, independientemente de que eso podía entrar en colisión contra nuestra libertad individual de libre tránsito, digamos, ¿no? Con nuestras libertades mínimas. Y bueno, fue una decisión. En Suecia se tomaron otro tipo de respuestas, de gradaciones con respecto a esto, pero en definitiva me parece que no hay que dejar de vista de que el político o quien se plantea para ello tiene que precisamente establecer prioridades de conjunto, porque es en definitiva el que ve el conjunto de las problemáticas, y los ciudadanos, más allá de que podamos interponer nuestros pensamientos, nuestras posiciones, e incluso también, ¿por qué no, insisto, alguna cuestión que nos atañe a nivel individual, pero no dejar de vista que formamos parte desde ese lugar, ¿no? Desde la ciudadanía, y que existen otras alternativas, o mejor dicho, pueden existir otras prioridades que no tengan que ver con resolvernos el problema, que eso pasa mucho seguramente, sobre todo en un municipio, ¿no? Que algún vecino en un barrio dice, bueno, ¿por qué no me vinieron a cambiar la luminaria que se ve mal? Y bueno, tal vez existía un problema más urgente que resolver. Ahí obviamente después entra ya la cuestión más particular de que si realmente eso es así, o si el intendente no se encarga o demás, pero la cuestión es que me parece que en ese juego, en esa tensión, se encuentra precisamente lo sustancioso en este caso, incluso más lo divertido, en el buen sentido que puede sonar la política, porque muchas veces también se la caracteriza como algo aburrido, como algo lejano, como algo que no tiene que ver con nosotros, o algo destinado para pocos, ¿no? Cuando en realidad me parece todo lo contrario. Nos quedan unos minutos simplemente de disertación, así que si quieren hacer una pregunta pueden habilitar su micrófono para poder dialogar. ¿Se puede hablar? Sí. Hola, ¿sí? De todo lo que decía Francisco, para redondear un poco, porque como dijo, quedan pocos minutos, realmente Corrientes tiene sus particularidades porque desde el 99 en adelante hasta la actualidad ha cogobernado con el peronismo, más allá que un sector del peronismo esté fuera, digamos, pero uno mira, pasando el tiempo, el único vicegobernador de una extracción de partidos conservadores ha sido la del Partido Popular, representada por Pedro Brayar Pocar, y el resto siempre ha sido del sector del peronismo, que yo creo que en ningún otro lugar del país se ha dado con estas características, en esa construcción, que lo decía Francisco a través de este libro que parece que lo usa de cabecera Ricardo Colombi, pero también creo que Ricardo Colombi, en este caso, ha sabido utilizar el sentido de pertenencia y armar pequeñas monarquías familiares con ese nepotismo, si quisiéramos decirlo, así como pasó dentro de los distintos municipios, dándole un lugarcito a cada uno, y del cual cuando se tiene que hablar de políticas públicas en serio, en la discusión, yo fui uno de los primeros organizadores del debate a intendente, a gobernador en Corrientes, que fue cuando estuvo de Camao, cuando Arturo Colombi, Fabián Río, Ricardo Colombi, y nosotros habíamos planteado que este tipo de discusión se tenían que dar todos los años, y por supuesto basándonos en la Constitución, en la Carta Orgánica Municipal, todo lo que se refiere a las leyes que ya están, porque acá yo veo que siempre hay una crítica permanente al Poder Judicial, inclusive hay un observatorio que estuve leyendo estos días, y yo digo, se quejan de los que de última conforman la mesa chica del poder de Corrientes. Yo creo que Latinoamérica sufre esta falencia de nepotismo, de pequeñas monarquías,
y esto de esta participación de la minoría que es respetable, pero que no por eso tiene que llevar a imposiciones. Como decía Francisco, acá tiene que haber ciertos espacios, y yo creo que la clase política, por eso vuelvo a insistir, fracasó en todos sus niveles, porque las internas son parte del cotillón nomás de las cartas orgánicas, de las cuales no se ha venido cumpliendo desde hace mucho tiempo, y se termina poniendo al caballo del comisario. A mí lo que me preocupa de esta nueva ley de participación de jóvenes y el lugar de las mujeres, por experiencia y por antecedentes en otras provincias, lo que va a terminar llevando adelante, digamos, esos lugares de mujeres, no van a ser que se van a sentar en comité y van a ir a interna, va a ser la mujer del caballo del comisario. Eso es lo lamentable, digamos, porque la política se tiene que ir mejorando, se tiene que ir superando, pero se tiene que dar dando condiciones y no imposiciones, de los cuales los resultados, como decía Francisco, son malos. Y a lo largo de Latinoamérica, uno se va a El Salvador, un chico muy joven, que asume la presidencia, resulta que al poco tiempo quiere tomar el Congreso, con el ejército, digamos, tenemos un montón de cosas que parece que no terminamos de aprender, y Argentina tiene ese gran problema, que seguimos discutiendo las cosas efímeras y no terminamos resolviendo las cuestiones de fondo que nos van a llevar a sacar el país adelante. Sí, yo creo, igualmente, digamos, yo no creo en clases, digamos, entiendo el punto y tal vez el tema de clases me parece que es, digamos, una invitación que nos hace el marxismo, si se quiere, en pensar la realidad social en esos términos. A mí me parece eso muy aplicable a nivel europeo, sobre todo, ¿no? Pero no me parece, digamos, muy aplicable acá. En el sentido de que me parece que nuestra comunidad aún está organizándose en relación a diferentes movimientos que tienen que ver con, por ejemplo, la situación de pobreza y de marginalidad, que sí es la gran determinación entre quienes podemos comer y poder alimentarnos y quienes no, digamos. Me parece que la sociedad argentina, e incluso más yo diría que la latinoamericana, se divide si tenemos que hacer una división como para analizar eso, en esas dos grandes formaciones, ¿no? Entre quienes tuvimos la suerte de haber nacido en hogares que nos dieron para comer, sobre todo en los tiempos en donde se fue formando nuestras neuronas como para poder pensar y articular pensamientos y tener esta posibilidad de dialogar y demás, y quienes no. Después, me parece que todo lo otro, digamos, tiene que ver más con una cuestión ideológica, partidaria, que no la rechazo ni mucho menos, pero sí creo y considero que nuestra realidad es preideológica, ¿no? En este caso y en este sentido. Y me parece que quienes están actualmente en el gobierno, quienes estarán mañana, insisto, no creo en esas clases, digamos, o en la clase política en sí misma, pero sí debieran esforzarse, o todos en realidad, porque también, digamos, por eso digo que es importante la división entre los que podemos comer y los que no pueden comer. Los que podemos comer en trabajar de alguna manera, independientemente si estamos en un cargo político o no, cómo hacer para que eso sea una prioridad, ¿no? Para que sea una prioridad de que menos hermanos estén sumidos en esa condición, ¿no? Porque en realidad eso nos afecta a todos y en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, independientemente de que lo querramos o no lo querramos ver, digamos. Entonces me parece que ahí están en nuestro trabajo, obviamente que van a ser más responsables quienes estén en algún cargo público, en alguna función, que quienes no, pero me parece que el desafío en Latinoamérica tiene que ver por ese hecho, ¿no? De poder pensar lo colectivo en esta suerte de prioridades, ¿no? Y en saber que por determinadas circunstancias, y ahí me parece también da la cuestión política también, no importa el achacar culpas, responsabilidades, eso por ahí lo podemos dejar para ámbitos más teóricos, más académicos, más de historiadores, ¿no? Pero no entrar en ese escenario de decir, no, bueno, porque que también lamentablemente se ve mucho a nivel no solo político, sino también mediático, ¿no? Porque los últimos 4 años, los últimos 20, los últimos 70, la cuestión es por la pandemia, por la cuarentena, la cuestión es que el problema sigue estando, digo esto de la pobreza, ¿no? Va a seguir estando, se va a recrudecer incluso con esta situación que atravesamos todos, y en definitiva me parece que la herramienta de la política, insisto con lo que planteaba al comienzo, podemos ver el vaso medio lleno
revalorizando los encuentros, ¿no? Revalorizando los encuentros del político con el ciudadano, revalorizando precisamente el hecho de que el encuentro no sea solamente la instantánea con la foto, que el ciudadano también sienta que cuando el político lo visita no es solamente porque quiera precisamente sacarse una foto y tener un rédito político, sino porque lo quiere escuchar, porque quiere saber de alguna manera cuáles son las prioridades que necesita resolver, pero que ese ciudadano también no sea solamente el requerimiento al político para decirle, mirá, no tengo trabajo, por más duro que suene, ¿no? En el sentido que, porque no es algo que, por ejemplo, en este caso el intendente se lo va a poder resolver, y eso me parece que también desde la política hay que empezar a decirlo, ¿no? Es decir, cómo podemos trabajar como para que las inquietudes tengan que ver con cuestiones que sean más organizadas para una mejor resolución y para una mejor respuesta, ¿no? Con equipos de gobierno, con proyectos. Por eso decía, me parece que si el concepto, si el verbo, si la palabra está primero, después vendrán los números, las estadísticas, y finalmente después vendrán los resultados. Pero me parece que esa es la inversión y esa es la propuesta que tenemos que hacer y que de alguna manera podemos aprovechar esta pandemia. Así que la verdad que a mí me parece muy interesante, no solamente porque me hayas invitado, Virginia, sino realmente creo que la temática es una temática muy actual y me parece muy interesante esto, ¿no? Poder entrecruzarnos entre palabras, entre diálogos en estos conversatorios y poder de alguna manera también estar más allá de bueno, este gran drama que nos impide el poder estar más cerca, pero a su vez revalorizar el hecho de poder conversar, el hecho de poder dialogar y el hecho de tal vez no estar de acuerdo hoy, pero sí mañana, o poder sintetizar o enriquecernos incluso con los planteos de los otros, ¿no? Sobre todo pensar, ¿no? La vorágine del mundo no teníamos tiempo de pensar. Y ahora con esta circunstancia por ahí tenemos un poquito de un instante como para poder reflexionar en nuestra realidad. Así que yo te agradezco estos pensamientos que nos fuiste dando en esta hora de charla y porque nos hiciste reflexionar sobre muchas cosas. Yo sé que nos quedamos cortos con la propuesta de esta hora de charla y seguramente en alguna otra oportunidad vamos a volver a hablar con otro tema. Yo te tiré la pandemia y la política. Veremos qué otro tema te gustaría hablar en las próximas ediciones y te agradezco infinitamente la oportunidad de poder dialogar con vos y de reflexionar con vos. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Virginia. Un saludo a todos. Muy buenas noches. A disposición.